Sabiduría en Vivo. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Nos acompañan unos invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, con una vasta trayectoria en economía aplicada, desarrollo económico y estadística, autor de diversas investigaciones en colaboración con organismos internacionales como el PNUD. Además, nos acompaña José del Castillo Sabiñón, ex ministro de Industria y Comercio y expresidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, con experiencia en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, así como en relaciones bilaterales con Haití y en el fomento de inversiones internacionales. El siguiente invitado es José Luis Moreno San Juan, ingeniero mecánico electricista, experto en energías renovables, con más de 40 años de experiencia, investigador destacado y actual director del Instituto de Energía de la UAS. Nuestro panel de expertos se completa con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Industrias de Herrera, ANEH, ingeniero Euriandújar Gil. Estos especialistas debatirán sobre las implicaciones de una reforma fiscal que se adecue a las necesidades de la nación, bajo la moderación del ingeniero Ramón Albuquerque. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Amigos, como en la introducción hablábamos, este programa es para hablar de la reforma fiscal deseable, pero imposible por consenso. ¿Por qué? Porque comentábamos que nos enteramos de que el presidente recibió unos 12 o 14 grupos económicos de mucha fuerza, pero es que cada uno se ha desarrollado en base a un conjunto de exenciones y exoneraciones y privilegios que es como si el país entero estuviera en zona franca. Y entonces nadie quiere que le retiren y le dicen al presidente, pero si tú te estás dirigiendo una economía que crece al 5% y con cierto grado de armonía, ¿para qué te quiere echar encima, quitarnos todas esas cosas a nosotros que no compartimos? Entonces, ¿quién va a pagar? La República Dominicana no está en crisis, ahora mismo no está en crisis, pero ¿cómo estará dentro de 2, 3, 4 años? Porque el dinero que usamos para la pandemia durante 2 años, el 60% de la población, 3 millones, 4 millones de familias, recibiendo 5,000 y 7,000 pesos por mes, más los subsidios a las empresas, más los programas de vacunación y luego el dinero que usamos para relanzar el turismo, para relanzar los distintos sectores, hay que pagarlo, porque los suizos no han dicho que lo van a regalar, ni que nos van a subsidiar Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Entonces, en inglés hay una expresión que dice, there is not such a thing as a free lunch. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Y una vez las naciones salieron de esos niveles de $1,800 per cápita y se declara como una economía en expansión emergente, ya nadie le subsidia ni le regala. Esta introducción es para decir que tenemos aquí unos dignos miembros de cada sector al que pertenecen. Aquí a mi derecha tengo al profesor investigador, el presidente del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
que vive permanentemente, sería hasta muy interesante que ustedes pudieran un día ir a asistir a una de las sesiones del Instituto de Energía de la UAS, donde se da cita los más granados del conocimiento energético del país. Y ellos viven modelando, viven estudiando, haciendo proyecciones de cómo mejorar el sistema energético del país. José Luis Moreno San Juan. Tenemos también al presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Yo creo que el sector de mediana y pequeña empresa, que algunas se ha hecho un poquito más grande, el más exitoso de República Dominicana, el ingeniero, el doctor Eury Andújar Gil. Y por otra parte también tenemos a un reconocido legislador, pero también abogado y hombre estudioso por obligación, porque es hijo de dos gentes que no dejan de estudiar. Ambos amigos míos, José del Castillo Pichardo. Es mi padre, yo soy Sabiñón. Es su padre, pero él es José del Castillo Sabiñón, y el Sabiñón viene por su madre. Recuerdo que cuando ella se graduó, fue donde mí, yo le di su primer empleo en el Indotec, en el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial. Por eso puedo atestiguar que viene de un origen de gente que valora mucho la formación. Viene por ahí, y ojalá pueda llegar a tiempo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, pero que tienen una sesión, un consejo universitario un poco. Y estas son las cosas de los programas que son dinámicos como nosotros. Vamos a empezar por algo importantísimo, por el sector industrial, que sin energía no va para ningún sitio. Pero además que la energía hace 80 años era apenas el 5% del costo estructural de la economía, pero la energía hoy llega a cerca de un 25%, y todo ha cambiado y cambió para siempre. Entonces, don Eury, usted le oí decir a una de las expresiones más atinadas en medio de esta reforma que usted planteó, que los industriales de Herrera entienden que es una reforma que es imprescindible, que no se puede dejar de hacer y que es previsora, antes que para conjurar una crisis que tenemos encima. Es un conjunto de reformas para que evitemos la crisis. Así es. ¿Es así? Así es, correcto. Bueno, es la apreciación que tenemos, pero no porque sea propia nuestra, sino por la experiencia de algunos países que han atravesado por esto en el pasado. Tuvimos a Puerto Rico, Argentina, lo tenemos, son vecinos nuestros, y otros países que no tomaron la decisión a tiempo de hacer las reformas necesarias por presiones, los gobernantes de turno, en asumir un costo político, y otras porque probablemente habían características que lo hacían imposible, pero cualquiera que fuera el caso, yo creo que el nuestro no era tampoco tan difícil, sino básicamente que faltó aquí, creo que fue un poco de conversación, de acercamiento entre las partes. Se mandó una reforma, hemos tirado varias bolas de reforma, desde el 21 estamos tirando, esto es lo que viene, y la gente se preparaba a ver cómo reaccionaba la persona, pero no se socializó con los diferentes grupos de interés para que se llevara a cabo una reforma que, como te dije, todos sabemos que es necesaria, que hay que hacerla y que es impostergable. No, cuando digo impostergable, no es que no podamos hacerla el año que viene o dentro de 2 años y no va a pasar nada en el país. Como bien tú expusiste anteriormente, Ramón, sabemos que nuestro país goza de una estabilidad macroeconómica, que este gobierno perfectamente puede hacer lujo de, yo no lo voy a hacer en mi gobierno, se lo voy a dejar al otro, y realmente estaría dando un problema para el país y para nuestros hijos y nuestros nietos, porque es como un alud que comienza pequeñito y va creciendo, y al final es muy difícil de detener. Esa fue nuestra apreciación en cuanto a
a lo que tiene que ver de... A una reforma propósito, impositiva. ¿cuántas empresas hay en lo que se llaman las empresas industriales de Herrera? ¿Cuántas son? Mira, nosotros somos alrededor de 200 empresas, en los cuales tenemos... 200. Sí, 200 empresas, sí. De los cuales tenemos, porque recuerda que ya somos industrias y empresas, no todas son industrias, también tenemos empresas que están ligadas a las industrias, porque son muchos, por ejemplo, suplidores fabricantes de materias primas, que uno transforma y otro termina. Entonces, en ese tejido industrial también pues hay ya de servicio, algunas también de servicio, como telefónicas, por ejemplo. Y también pues laboratorio, y realmente hay un conjunto de empresas en la cual compone la asociación, ahora como se llama, Nacional de Empresas e Industrias, y Herrera básicamente es un apellido, porque como sabe ya no solamente estamos en Herrera, estamos ya en la gran provincia de Santo Domingo y en el interior del país también. Qué bien, pero ¿ustedes funcionan como un régimen de zona franca? No. No tienen exenciones, no tienen exoneraciones, no tienen nada de eso. Nosotros, Entonces como ustedes son cualquier de los industria. pocos grupos que realmente se están rascando con sus uñas. No voy a decir que no hay ciertas facilidades, que no es lo mismo que un incentivo. Porque un incentivo es algo que tú dejas de pagar a cambio de hacer una gran inversión. En el caso, por ejemplo, de la industria, lo que hay básicamente es cuando, y le digo porque yo lo he vivido en mi empresa. Yo recuerdo una vez, hace unos años, cuando las cosas estaban más fáciles, nosotros compramos un equipo en Alemania. Yo estoy en el área de impresión, sobre todo. La impresión. Ah, usted imprime. Sí, estamos en la impresión. Y adquirimos una prensa de Alemania que nos costó una cantidad enorme de dinero. Primero porque la compramos nueva, cosa que solamente las grandes empresas que lo pueden hacer por su costo. Y segundo, la inversión grande que tuvimos que hacer. Cuando llegó ese equipo todavía no había la ley de incentivo por industria, que hay básicamente incentivo a la innovación. Y realmente nosotros tuvimos que pagar el ITEVI, pagarle a los alemanes y después de eso hacer un financiamiento interno. Pues yo duré 6 meses sin pagar ITEVI. Entonces yo me descapitalicé haciendo esto. Entonces la ley de proindustria lo que hace básicamente es que le da, como quien dice, una facilidad de tú poder sacar ese equipo pagando solamente un 9%. Pero si tú observas, eso no es un sacrificio fiscal, porque a la larga, si yo pago ese ITEVI... Es decir, no es un dinero que existía y que el Estado, por tanto, pierde. Exactamente. Es una potencialidad si la empresa existe o pasa a instalarse. Por ejemplo, vamos a decir que hay dos modalidades. Una es, por ejemplo, lo que es, yo adquiero ese equipo, yo pago mi ITEVI completamente y yo el año siguiente fiscal, por ejemplo, yo puedo hacer una depreciación acelerada, que en vez de depreciar en 4 años, yo lo deprecio en 1 año para yo poder capitalizarme, porque es una gran inversión que uno hace. Entonces, esa es la primera modalidad que hay. La segunda modalidad es pagar el 9%, pero eso básicamente, si yo lo pagara el total, el día 20 yo me lo descuento del ITEVI. No hay ningún sacrificio para el Estado, que me dé el 9 o que me dé el 18, porque el Estado como quiera lo va a recibir. No es lo mismo cuando usted deja de pagar, por ejemplo, como el caso del incentivo por decirle algo, a Confuturo, que no pagan nada, ni de impuestos sobre la renta, ni pagan ITEVI, ni pagan, bueno. Pero usted, como empresario, vamos a penetrar un poquito más en el mundo de los impuestos. La sociedad reclama, por ejemplo, nosotros explicábamos esa entidad que se llama INAVIE. La gente lo recibe, pero tal vez no lo ha reflexionado. Quien tiene un hijo en la escuela, le dan desayuno, almuerzo y una merienda. Eso vale 220 pesos. Pero al año, al mes vale 5,000. Entonces, el servicio le está dando 5,000 pesos a cada familia. Encima le da transporte ahora. Le da los zapatos, los uniformes, le da la mochila y le da los libros. Entonces, eso se convierte como en 76,000 pesos para un niño que le da el Estado, pero si la familia tiene 3, se convierte entonces en 210,000 pesos que le está dando el Estado.
el Estado tiene que buscarlo de alguna fuente y no se lo puede cobrar a los mismos pobres. Si entonces cada grupo de poder se acerca y rehúsa no aceptar esto y entonces va y se busca sus legisladores favoritos. Y entonces empiezan a presionar y todo esto, ¿dónde va ya que el 23% de los recursos que le entran al gobierno es para intereses? Porque el nivel de las deudas se acerca a los 70.000 millones y es un modelo que entró en vigencia en el 2006 porque antes los presupuestos eran equilibrados. Y yo recuerdo que como presidente del Senado, los presupuestos no podían pasar el gasto de lo que eran los ingresos. Pero ahora no. Ahora se hace un presupuesto con un nivel de gasto sabiendo que los ingresos son insuficientes. Entonces, en la misma ley, al aprobar la ley de presupuesto general del Estado, queda ahí mismo aprobado el faltante que se va o a colocar en bonos o a buscar en préstamos. Entonces, ¿hasta dónde ese mecanismo, si no se aumentan los recursos, podrá la sociedad dominicana ir hacia atrás otra vez? ¿Y por qué no? Y la pregunta que se hace el pueblo, llano, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos un presupuesto equilibrado como se hacía antes? Y que ya eso es imposible. Bueno, sí, es porque imposible. Hay 70.000 millones que nadie nos lo va a aguantar, sí, ni nadie lo va a absorber. Perdón, sí, cuando se aprobó esa ley, yo era legislador. Sí, sí. Fue al cambiar la ley de contabilidad general, sí, del Estado. Sí. Pero además que ninguna nación del mundo lo tiene, sí, claro, porque claro, nadie va a renunciar, sí, al progreso. Sí, sí. Y si usted se come siempre su propia miseria, sí, usted lo que va a hacer es más pobre cada vez. Sí, sí. Los presupuestos tienen que ser deficitarios y ese déficit hay que buscarlo. Lo que pasa es que tenemos que tener una economía donde los que más tengan una mente más amplia. Claro, claro. Pero sobre todo, Ramón, pensando en que lo que todos estamos de acuerdo es que aunque sea deficitario, que ese endeudamiento que se va a hacer vaya para obras de inversión productiva, correcto, no a gasto corriente. Y eso es el reclamo popular, que mientras muchas instituciones están haciendo un despilfarro del presupuesto, ya sabemos ya todo lo que se ha dicho en el pueblo, y que no venga por eso entonces a tú cargarle un ITEVI a la yuca, al plátano, cosas. Y ahí fue que tuvo el problema de la reforma. Básicamente, ¿quiénes fueron los que protestaron? Entre otras cosas más, pero realmente lo que había que hacerlo de manera progresiva. Hubo dos protestas. Progresiva. Los que pudieron ir a ver al presidente, a asustarlo, bueno, y a decirle, yo no acepto eso. Y las protestas de la gente sencilla que se escucharon más fáciles. Pero esas que no se escucharon, esas fueron las fuertes. Pues yo no sé, pero yo creo que eso que hubo ahí, yo estuve presente ahí en la Cámara de Diputados, y ese fue una muestra representativa de lo que podría haber pasado, claro, si se aprueba así. Claro, eso puede ser una bomba, como pasó en Colombia, y como pasó en Chile, como algo tan simple como que aumentaron el metro 2 cheles. Y mira lo que pasó en Chile. O sea, puede haber pasado una consecuencia peor que lo que puede pasar. La prudencia del presidente es retirarla. Quizás lo que uno critica es que la echó para atrás y dice, bueno, ya no voy a hacer nada, voy a hacerlo. Y no debe ser. Esa reforma hay que hacerla. Todos estamos de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo en que esa reforma hay que retomarla? Hay que retomarla. Hay que retomarla porque nosotros no podemos seguir postergando el poder tener como usted dice, esa amortización de la deuda que no se contemplaba, de hecho, en esto. Reducir la deuda. Y esto había que, obviamente, con los ahorros que el gobierno se supone que va a hacer, porque tiene todas las intenciones de hacerlo, y yo estoy seguro que lo va a hacer, porque ya hay unos movimientos ya en impuestos internos que sabemos que se va a comenzar a perseguir la evasión y la ilusión por manera electrónica. O sea, eso ya nosotros estamos seguros. El Deep Web. El gobierno tiene que entrar al Deep Web. Deep Web, blockchain, todas estas cosas, estas herramientas que están ahí, que seguro va a entrarle a ese estado profundo que hay ahí, que desmantela el estado real. Sí. Y ahí hay mucho dinero. Quizás mayor, probablemente más, probablemente de los 122.000 millones que se estaban buscando con esta reforma. Claro que sí.
Bueno, senador, usted fue senador y vio pasar varios procesos de presupuestación que es muy interesante, pero que por la debilidad del Congreso, el Congreso lo que tiene es un protagonismo muy breve, muy efímero, porque si tuviera todo un departamento de seguimiento a la ejecución presupuestaria, Fiscalización y control. la fiscalización y control, los legisladores supieran más de presupuesto, fueran más creativos y pudieran ser no solo fiscalización y control, sino una gran ayuda propositiva para mejorarlo. ¿Cuál es su opinión sobre este proceso de reforma fiscal? Bueno, lo primero es estar de acuerdo con el planteamiento de que a esta propuesta, que se le llamó de modernización fiscal, pero que real y efectivamente era una propuesta eminentemente tributaria, le faltó consenso previo. Es decir, la propia Constitución de la República y la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1 del año 2012, crea los mecanismos para hacer las consultas en el caso de esta reforma que responde a un compromiso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el Pacto Fiscal, que ha sido evidentemente retardado en el tiempo por el costo político y quizás la diferencia de visión entre el gobierno y los sectores empresariales y hasta la población en sentido general sobre el país que queremos, cómo estructurar ese país y cómo en vías de consecuencia diseñar una fiscalidad en torno a eso. Entonces le faltó esto. Entonces, de alguna manera, la población fue madrugada, no hay duda, en torno a las propuestas. Incluso, si usted ve a don Ramón y los demás panelistas, al inicio hubo un consenso de que ciertamente esto era una propuesta que se esperaba, que era necesaria, que era un mandato de la ley, y cuando la gente empezó a leer el contenido de la reforma, pues todo el mundo, o en sentido general, la mayoría de la población, los sectores productivos, la gente que vio el caso del ITEVIS limitar la exención a 7 productos, incluso incorporar ahí, gravar productos agrícolas, gravar la leche maternizada, gravar el agua, es decir, propuestas en el caso de las bebidas edulcoradas, el famoso impuesto al azúcar, que es un impuesto que está de moda en el mundo entero sí, por sí. La internabilidad Porque negativa. es salúbrico. Claro, por la internabilidad negativa que genera el consumo de azúcar y la epidemia de la obesidad, de la cual Sí, algunos de nosotros no escapamos, ¿verdad? Porque el mundo tiene ahora 2 epidemias. La epidemia del hambre, que un 25% está envuelto, y la epidemia de la obesidad, que un 25% es obeso. Mire qué coincidencia. Entonces, realmente la gente tuvo una reacción luego evidentemente negativa y que presionó a cualquier gobierno. Evidentemente, el presidente de la República y su equipo se dio cuenta del costo político que iba a representar implementar esta reforma eminentemente tributaria. Y hay aspectos de lógica o argumentos que son sensatos. Por ejemplo, lo que hablábamos de la evasión de 2 impuestos, el impuesto sobre la renta y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Hoy en día la evasión y la elusión de estos impuestos representa 9.2% del PIB. Estamos hablando de más de 740 mil millones de pesos. ¿Cómo mejorar eso en una sociedad donde el 58% es informal? Bueno, ese es el otro tema. Porque hay que incrementando si ITEVIS, incrementando tasas, que era el planteamiento, tú fomentas más la evasión y fomentas la informalidad. Es decir, desde el punto de vista de la política tributaria, la formulación de esta reforma tiene un mal de fondo, y es que al ser eminentemente tributaria y a estar basada en incremento de tasa, yo digo siempre que estos amigos que siempre han estado ahí de los equipos económicos de los diferentes gobiernos, incluso qué bueno que permanecen porque son, digamos, los técnicos pero en del esta gobierno. no hubo incremento de tasa.
Ampliación de la Bueno, base, sí. Sí, había antes bienes que no estaban grabados. Pero pero la tasa... Y se graban. No, porque se eliminan eso es que exenciones. se le impone el impuesto. Se crean nuevas figuras para generación de renta, como en el caso de los servicios digitales, que son figuras, claro, las exenciones a los sectores industriales afectan a los sectores industriales, pero estamos hablando de una reforma que tiene un alto componente también que impacta a la clase media, Sí, que son los que tienen tarjeta de crédito, que son los que compran estamos por de acuerdo, internet, pero que son los que consumen Netflix, Spotify. ¿Cómo hacer rico a Jeff Bezos? Que afecta mucho también A Jeff Bezos y hacer pobre a tu país. Incluso hay un consenso que se estableció en la OCDE de grabar con un 15% de un canon a estos servicios, pero también una reforma orientada a gravar a la gente. Por ejemplo, ¿cómo tú eliminas la deducción de servicios educativos del impuesto sobre la renta? Es decir, yo quiero saber, cuando la Constitución establece como un objetivo programático el desarrollo del acceso a la educación, ¿cómo tú no permitir a la gente que deduzca del impuesto sobre la renta su gasto educativo puede ir alineada con ese objetivo? Es decir, hay un mal de fondo. Yo creo que, evidentemente, el tema es la falta de una socialización de la reforma. Yo estoy más orientado en una reforma que incluso hay una institución que el CREES, que si bien es cierto que es una institución que está fondeada por los sectores empresariales, tiene una propuesta de reforma que se pudiese discutir, incluso de disminuir las tasas. En el caso del ITEVI, plantea una ampliación de la base en base a una disminución de tasas. Es decir, de esta manera, ¿qué te estamos diciendo? Bueno, tú vas a pagar por estos bienes que forman parte de tu canasta de bienes de consumo. Hay que decir que en el caso de los alimentos, el transporte, que son los servicios y bienes exentos hoy en día en la base del ITEVI, constituyen el 35% del gasto del quintil número 1 de la población, es decir, los sectores más pobres. O sea, por eso hay economistas que han planteado que esto es una reforma regresiva y abusiva. Entonces, yo pienso que una visión que ataque más la evasión, la elusión, que cierre los elementos de escape, que pueda ir como un elemento de trade-off o de quid pro quo, acompañado de una disminución de tasas, pues pudiese ser más sensata y empezar a estudiar cómo eliminar ciertas exenciones, porque, por ejemplo, usted me dice, vamos a eliminar la exención de que disfruta el sector de zonas francas. Bueno, hoy las zonas francas, junto al turismo, son los principales generadores del ingreso de divisas de la economía y uno de los mayores generadores de empleo. Hay exenciones que uno la vivió muy ampliamente. Cuando Falconbridge vino aquí en 1967, se encontró con unas tasas que llegaban hasta el 170 porque el país vivía más de las aduanas, de los impuestos a la aduana. Incluso se grababan las exportaciones. Ese era un modelo preindustrial prácticamente. Entonces, el famoso modelo de sustitución de importación. Claro, Falconbridge dijo, no, pero a mí tienen que darme un régimen especial que me homologue a lo que es el promedio en el resto del mundo. Si ustedes quieren seguir con esa atipicidad, bueno, sigan. Claro, pero todo eso mismo pasó con la antigua Rosario Dominicana y una serie de empresas. Pero todo eso fue resuelto en el 1992. Correcto. Ya ninguna de esas exenciones le pondrán convenir, pero no proceden, porque las causas que le dieron origen desaparecieron. Y ya no tiene sentido eso. Incluso la ley minera, la 176 del 5 de febrero de 1971, en su artículo 129, habla de una serie de exenciones y entonces usted tiene que una concesión minera que no tiene ningún costo le da a usted derecho a extraer todo el oro dentro de su concesión y encima de eso se le exonera de todo. Es decir, fueron cosas
que ocurrieron en un momento, pero que ya no tienen sentido. Igual que lo que ha pasado con el cambio de constitución del 2010, que dimos un salto a un Estado social y democrático de derecho, pero no hemos ajustado muchas de las cuestiones que, para que precisamente sea lo que estamos proclamando que es. El acceso a los derechos económicos y sociales requieren de un presupuesto que pueda financiar este acceso. Por eso se dice que son derechos que nunca tienen una realización plena, sino que de manera progresiva el Estado irá avanzando. Por ejemplo, el acceso a una vivienda digna, nunca el 100% de la población tendrá ese acceso, pero sí hay que procurar un presupuesto que vaya financiando y permitiendo que la mayoría de la población pueda acceder a una vivienda digna. Y evidentemente, y para eso entonces está la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya prácticamente le fija metas. Correcto. Entonces habrá que, en la segunda parte, vamos a dejar para que hagamos una pausa a fin de que nuestro cuarto invitado, que es nada más y nada menos que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que acaba de salir de un consejo universitario muy movido y entonces ahora se incorpora a nosotros. Vamos a hacer una pausa bien breve para seguir en este interesantísimo debate sobre algo fundamental para el país, porque los hebreos sí pudieron vivir sin impuestos mientras Dios le mandaba el maná, pero ahora el Todopoderoso no nos envía nada. Tenemos que buscarlo nosotros aquí. Y entonces siempre se ha dicho, ¿para qué sirve un gobierno sin dinero? Hay gente muy procaz por ahí que dice, ni para echárselo a los perros. Es decir, que ese Estado democrático y social de derecho no es una palabra rimbombante, está lleno de responsabilidades y sobre todo económicas, porque para sacar a esa gente de las zonas vulnerables, para poder tener una política de previsión, los huracanes saben casi dónde viven la gente pobre aquí, que ellos van a abatir a su paso, porque es que no hacemos nada para que no sean afectados, y los huracanes saben dónde los va a encontrar. Donde mismo estaban hoy, estarán el próximo año. Entonces, tenemos que ser más activos, creando un Estado que dé respuesta, y de eso se trata. Vamos a la pausa. Sabiduría en Vivo.